Es importante entenderlo, ¿sí? Es muy importante porque, vuelvo y repito, esto tiene todo que ver con la calidad de tu vida espiritual. Cuando yo no logro llegar a ese punto de entendimiento, cuando no logro llegar a ese punto de convicción, lo que pasa es que me torno una persona egoísta, una persona ególatra, materialista, que está viviendo bajo los principios de la vanagloria de este mundo, en donde importa es la marca del carro que yo uso, la marca del vestido, los lugares que yo visito, a dónde tomo yo vacaciones. Y todo eso es bueno, pero si eso ocupa el lugar de los mandamientos de Dios, aquello que es bueno se está tornando terriblemente mal para ti. Mi teoría del origen del mal es que el mal es una extrapolación del bien, es ir más allá del bien. Lo coloco en un ejemplo. ¿La aspirina es buena o es mala? Es buena, ¿cierto que sí? Quita un montón de dolores, ayuda a adelgazar la sangre, en general es buena. Pero ¿qué pasa si te tomas 20 aspirinas al mismo tiempo? ¿Cierto? Aquello que es bueno se tornó malo. ¿Pero por qué? ¿Porque era malo en sí mismo o por el uso que tú le diste? Exactamente por el uso que tú le diste. El uso de algo bueno, pero usarlo de manera equívoca, hace con que lo bueno se torne malo. Es lo mismo con el dinero. ¿Disfrutar del dinero es bueno? ¿Darme gusto con el dinero es bueno? Sí, pero cuando el uso de ese dinero está por encima de la ley de Dios, va más allá de lo que Dios permite, de lo que Dios quiere, de lo que Dios me enseña, entonces ese dinero que fue planeado para hacer algo bueno y ser una bendición en mi vida, se torna algo malo, algo enfermizo dentro de mí. Volviendo nuevamente a la enseñanza de la semana pasada, es lo que sucedió con Caín. Caín era labrador de la tierra, era un campesino, un agricultor, y produjo una cantidad de cosas, una cantidad de productos. Pero aquello que Dios le dio, la cosecha que Dios le dio, por el mal uso que Caín hizo de esas riquezas, encontramos en primer lugar la palabra pecado en el capítulo 4 de la Biblia. Le dice Caín, el pecado está a la puerta. Y dice que el semblante de Caín decayó, ¿sí? ¿Y por qué el pecado está a la puerta? Porque sencillamente Caín malutilizó la riqueza material y la tornó un elemento que se volvió enfermizo para sí mismo. Tú y yo tenemos el derecho a utilizar y a disfrutar del dinero. La Biblia no está en contra de la acumulación de los bienes. Lo que la Biblia está en contra es del mal uso, de la malversación de esos bienes, de utilizarlo fuera de los principios bíblicos. Cuando el 100% de lo que yo tengo es un 100% que es para mí y yo lo utilizo de una manera egoísta, entonces aquello que fue planeado para hacer algo bueno se vuelve mi peor enemigo, se vuelve algo que enferma mi vida espiritual. A la luz de eso podemos entender el versículo 23, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. ¿Sí podemos entenderlo? ¿Sí entendemos cómo el dinero nos enseña a temer al Señor? Ahora, es importante que nosotros miremos también cuál es la consecuencia de temer al Señor, ¿sí? Bueno, ¿yo qué gano con eso? ¿Sí? ¿Tiene alguna promesa en sí? Si yo respeto a Dios, si yo honro a Dios con mis bienes, ¿tiene alguna promesa? Pues sí, tiene unas promesas súper importantes. Y yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 14, versículo 26 y versículo 27. Bueno, mira lo que dice, por favor, bien ese texto. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por favor, permite que tu cerebro genere esa ligación entre los dos textos que hemos leído. El primero de Deuteronomio, donde dice, indefectiblemente diezmarás de todo lo que tienes para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Y ahora Proverbios te dice, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué puedes tú esperar si tú realmente en tu vida aplicas el temor de Dios? Y vale la pena hacer una claridad. El temor de Dios no se manifiesta solamente en lo que yo doy, se manifiesta en todo lo que yo hago.
en el respeto que tengo para con la ley de Dios en todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Solamente que en esta predicación estamos relacionando el temor de Dios con las finanzas, pero la promesa es para una vida que en general es una vida que se guarda en el respeto, en la obediencia para con Dios. Y lo que dice la palabra es, si hay temor de Dios, dice, ese temor, esa obediencia, ese respeto hacia el Señor, genera una fuerte confianza y genera esperanza. Interesante, ¿cierto que sí? ¿Queremos nosotros tener una vida de fe? ¿Queremos nosotros tener una profunda confianza en Dios? Un profundo descanso en el Señor, independiente de las circunstancias que rodeen nuestras vidas. ¿Quién lo desea? Hay 4 que lo desean y los demás, ¿nada que ver? ¿En qué confiamos entonces? No, es muy importante, es súper importante. Si yo soy una persona que Dios puede dar testimonio de mí, como Dios dio testimonio de Abel, si Dios puede dar testimonio de mí y Dios dice, es que fulano de tal, Pepito Pérez, es una persona que tiene un profundo respeto por mí. El Señor dice que hay una promesa para él, una no, varias. Dice, ese temor va a generar en él confianza y es una persona que tendrá esperanza, ¿cierto? La vida espiritual se ve nutrida, la vida espiritual se ve alimentada cuando hay un verdadero respeto por Dios. Esa vida espiritual se ve nutrida y esa vida espiritual se ve alimentada. Y mira lo que dice el siguiente versículo. El temor de Jehová es manantial de vida. Manantial de vida. ¿Qué le parece esa promesa? ¿Algo sencillo o algo grande? Terriblemente grande, terriblemente importante. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos liguemos con el concepto. Dios está diciendo, una vez más insisto, Dios no está interesado en el dinero de fulano o en el dinero de sultano. A Dios le interesa es el corazón de cada uno. ¿Y por qué no está interesado en el dinero del uno o del otro? Porque el dinero se va a quedar aquí en la tierra. Por más que yo acumule bienes, el día que yo muera, yo no voy a llevar absolutamente nada de lo que tengo aquí en la tierra. Pero la palabra del Señor dice en Apocalipsis, dice, pero los que mueren en Jesús, dice, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque sus buenas obras van a seguir con ellos. Entonces, si ligo el temor de Jehová, el respeto por Dios a mis finanzas van a ser redimidas de la maldición del pecado, mis finanzas van a traer bendición y bienestar en el presente, y mis finanzas me acompañarán en la eternidad y serán fuente de bendición para mí en la eternidad. Amén. Hay que entender eso, hay que captar esa idea de una manera muy profunda, de una manera muy real. Porque no es que si yo no ofrendo y si yo no diezmo, entonces maldito sea. No, eso no existe. ¿Por qué? Porque para eso está la cruz de Cristo, para cortar toda maldición. Y aquí nunca van a escuchar ustedes, es que maldito sea el que no diezma. No, para nada. Jamás salga de mi boca una palabra de esas, ¿cierto? Pero lo que sí queremos decir es, si tú permites que tus finanzas pasen por la cruz de Cristo, esas finanzas se van a tornar una gran bendición. Pero si tú no permites que tus finanzas pasen por la cruz de Cristo, esas finanzas van a ser un lastre, un peso que va a traer enfermedad espiritual para tu vida. Y eso sucede con las finanzas y sucede con cualquier aspecto de tu vida que no pase por la cruz de Cristo. ¿Qué pasa si tú no permites que tus sentimientos, tus emociones pasen por la cruz de Cristo? ¿Qué hacen esos sentimientos, esas emociones contigo? ¿Son una bendición? No, te llevan a las peores decisiones. Te llevan a meterte en situaciones difíciles, situaciones que van a traer enfermedad para tu vida, enfermedad para tu familia, enfermedad para tus hijos. Entonces, ¿los sentimientos y las emociones son malas? No, son muy buenas. Una vida sin sentimientos y sin emociones sería una vida más o menos del color de esa pared, blanca, plana, sin sentido. Los sentimientos y las emociones le dan color a la vida, le dan gusto a la vida. Pero esos sentimientos y esas emociones, sin pasar por la cruz de Cristo, sin someterse a la obediencia a Dios, pueden volverse el peor enemigo que tú puedas tener. ¿Sí lo entendemos de esa manera?
Miremoslo en otro ejemplo para que quede más claro. Pasarla bien, alegrarse, gozarse, ¿es bueno o es malo? No, la Biblia dice que es bueno. La Biblia dice, estad siempre gozosos, ¿sí? Dios quiere que estemos nosotros gozosos. Es decir, el placer, la alegría, el gozo debe hacer parte de la vida de toda persona, especialmente de un cristiano. Pero ¿qué pasa si ese sentimiento de placer y de gozo yo no lo sujeto a la obediencia a Dios? ¿Qué pasa con él? Se puede volver mi peor enemigo. Digo, es que yo me siento muy gozoso yendo a los casinos y apostando dinero. A mí eso me trae mucha felicidad. Bueno, pues si le gusta, pues vaya, hágalo, ¿cierto que sí? Pero cuando eso se vuelve mi Señor, se vuelve mi Dios, y yo no sujeto ese gozo, ese placer a la obediencia a Cristo, ¿qué pasa con ese pequeño deleite, con ese pequeño placer? Me lleva a la total destrucción de mi economía, puede acabar con mi familia, puede acabar con mis negocios y llevarme a una terrible quiebra. ¿Por qué? Porque esa área no pasó por la cruz de Cristo. Haz la misma ligación, la misma analogía con la parte de las finanzas. Las finanzas tienen que entrar en el plan de salvación de Dios. No podemos ser personas que están divididas, que no son íntegras. Esta parte de mi vida es muy cristiana, porque es que yo no miento, porque es que yo no robo, porque es que yo no le hago mal a nadie. Pero esta otra parte de mi vida no es cristiana, es que esta la manejo como yo quiero, como yo pienso, porque es que yo pienso así y a mí me parece que lo que se debe hacer es esto o aquello. No podemos vivir de esa manera, sino que tenemos que ser seres integrales. Que lo que yo piense y lo que yo apruebe, tanto aquí como acá, esté acorde, esté a la luz de la palabra de Dios. Y una vez más, las finanzas necesitan sujetarse y someterse a los principios divinos. Si ellas no se sujetan y ellas no se dominan, una vez más vuelvo y lo digo, va a traer enfermedad, va a traer mal a mi vida. Amén. Otro versículo, por favor, vaya conmigo una vez más a Proverbios, ahora en el capítulo 22 y en el versículo 4, por favor. Mira lo que dice. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración, son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Y me parece muy inteligente de la Biblia ligar la palabra humildad con la palabra temor de Jehová. ¿Por qué me parece muy inteligente? Por lo que les dije inicialmente. Cuando yo doy, yo lo hago porque yo reconozco humildemente que el que genera la riqueza no soy yo. El que genera la riqueza es Dios y que yo la administro. Pero yo soy una persona que tiene la suficiente humildad para reconocer que eso no es mío. Eso es algo que me ha sido dado en calidad de préstamo y que yo debo administrarlo. Y de aquello que me ha sido dado, yo entrego a mi dador la parte que él me pide como ganancia, ¿cierto? Eso implica en humildad. Si hay ese reconocimiento, entonces yo digo, no, es que mi bienestar, mi bendición, lo que yo logro producir como dinero, es el resultado de la bendición que Dios me ha dado a mí. Mira, mis hermanos, frente a esto es importante reflexionar y pensar. En muchas ocasiones nosotros con Dios somos terriblemente duros, a veces mezquinos, ¿cierto? Cuando Dios nos dice, yo quiero tu tiempo, ¿cuál es la respuesta general? No tengo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Oye, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener una vigilia de oración. No tengo tiempo, estoy muy cansado. Entonces le digo a Dios, no, es que yo no tengo, ¿cierto? Y cuando tiene que ver con las finanzas, hacemos lo mismo. Yo sí lo haría, pero lo que pasa es que en este momento tengo tantas responsabilidades, ni te imaginas, pastor. Acabamos de comprar un carro nuevo y ahora toca pagarlo. No hay, pero en 5 años lo vamos a hacer. Como nos dijeron en una ocasión cuando fuimos a pedir una ayuda para nuestras niñas que ayudamos, una persona con mucho dinero, le estábamos pidiendo que nos ayudara con una minuta de alimentos. Y dijo, sí, yo les hago esa minuta de alimentos, pero vale 6 millones, ¿cierto? Dijimos, no, pero es que nosotros no tenemos dinero, somos una entidad pequeña que no tiene recursos para pagar todo eso. Yo con gusto les ayudaría,
pero tengo una hija estudiando en la mejor universidad de Bogotá y estoy hasta aquí pagando esa carrera. Pero cuando ella termine, yo me comprometo con 20,000 pesos mensuales. ¿Fue o no fue, tía? Literal. Yo me comprometo con 20,000 pesos mensuales. ¿Qué le das tú de comer a un niño con 20,000 pesos mensuales? Nada, ¿cierto que no? Pero la persona dice, es que yo no tengo. Y su argumento es totalmente válido, ¿cierto? Y yo me la imagino sentada en su BMW diciendo, Señor, tú sabes que no tengo, ¿cierto? Con toda mi humildad en las playas de Cancún diciendo, Dios, perdóname, es que no tengo más. En el spa más famoso de Bogotá, qué pena contigo, Dios, es que no tengo. ¿Sí? Y nosotros muchas veces somos así con Dios. Cuando se trata de Dios, no tengo tiempo, no tengo dinero, no cuenten conmigo, porque es que yo no puedo, ¿cierto? Y esa es la actitud que mata la fe. Cuando Dios sabe que mi corazón es un corazón que está cerrado delante de Él, eso es lo que mata la fe. Hoy en día lo encontramos en padres y madres desnaturalizados, ¿cierto? Y cuando hablamos de padres y madres desnaturalizados, no se imagine a una persona ignorante, una persona por allá violenta, no. El hombre de corbata, el hombre elegante que está en una excelente oficina, ¿cierto? Pero que vive de una manera ególatra, egoísta, y cuando se separa de su esposa y cuando tiene que darle a sus hijos, la respuesta es, yo no tengo. Y si quiere, pues demándeme a ver qué me va a obligar el juez a darle. Yo como pastor escucho esas historias todo el tiempo. Pastor, imagínese que fulano de tal me dijo que lo demandara porque no va a dar absolutamente nada. Y yo, wow, ¿cómo puede ser? Y no es porque no tenga, sino porque su corazón se cerró, se endureció. Y dijo, a pesar de que son mis hijos, a pesar de que es mi esposa, mi decisión es, yo no voy a dar, no lo voy a hacer. ¿Cierto? Y eso trae muerte relacional, eso trae muerte entre padres e hijos, trae muerte en todo sentido. Y lo mismo sucede para con Dios, es exactamente igual. Cuando Dios dice, es que mira, yo te puse a administrar, pero parte de lo que tú administras tienes que traerlo a mí. Yo le digo, no, yo no tengo, yo no puedo. Eso mata la relación con Dios. Y no es por el dinero, es porque la actitud que tú tomas te torna una persona distante, una persona egoísta delante de la presencia de Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo? Es por eso que finanzas tiene todo que ver con la salvación. Si definitivamente yo no le permito al Señor que la palabra de Dios entre en esa área de mi vida y realmente transforme mi manera de pensar, créame que aquello que fue planeado por Dios para hacer una gran bendición en tu vida, se va a tornar una terrible piedra de tropiezo en tu crecimiento espiritual. El tiempo no nos da porque el texto que leímos en Deuteronomio es mucho más rico y tiene más cosas para decir, pero el tiempo no nos da. Por eso es importante que nos quedemos con este concepto. Ya la siguiente semana volveremos a explicar un poco más de qué se trata lo que estoy pretendiendo decir, pero sí es importante que te quede claro el concepto que acabamos de hablar, que acabamos de decir. Necesitamos permitir que nuestras finanzas pasen por la cruz de Cristo. Necesitamos permitir que nuestra mente, en lo que tiene que ver con la administración de nuestro dinero, sea redimido y podamos comenzar a pensar respecto a las finanzas como nos invita la palabra del Señor que nosotros tenemos que pensar. Si lo hacemos de esa manera, esa maldición del pecado se va a cortar. Y por el contrario te vas a dar cuenta que finanzas se torna una gran bendición en tu vida. La próxima semana vamos a estar hablando sobre eso. Cómo las finanzas, cómo Cristo redime las finanzas, aún para la eternidad. Solamente un pequeño abrebocas para la siguiente semana. Pero el Señor Jesús, cuando habló de finanzas, llegó y dijo, si tú le das un vaso de agua a alguien porque es profeta, dice, recompensa de profeta tendrás. ¿Cómo te imaginas que será la recompensa de un buen profeta en el reino de los cielos? ¿Grande o pequeña? Muy grande, ¿cierto que sí? Y dice, pero si tú colaboras con ese profeta dándole un vaso de agua, la recompensa que él va a recibir por ser profeta
la tuya va a ser igual a la de él, porque los dos están trabajando en el mismo ministerio. Tú proveyéndole el agua y él profetizando, pero los dos van a tener la misma recompensa. Amén. Esa es la redención que nos ofrece Cristo. Cristo nos dice: ven que yo quiero que tus finanzas, una vez más, hagan parte del reino de los cielos. Ven que yo quiero redimirte con todo lo que tú eres, no solamente una parte, sino con todo lo que tú eres. Yo quiero redimirte para que puedas disfrutar de la verdadera bendición que Dios tiene para ti. Amén.